Como todas las semanas, aquí tenemos para la catarsis, la terapia de grupo y la terapia de gritos, tenemos a Daniel Lara Farías. Me recuerda, por cierto, cuando conocí a John Lennon en su casa. Yo no sabía que estaba saliendo de una terapia de gritos, después me entero por la revista Rolling Stone, y esa consistía en, creo que era una terapia de grupo, consistía en hablar mal de todo lo que él despreciaba, y se pasó 2 horas, por lo menos, echando por esa boca contra todo Paul McCartney, contra todo el mundo. Yo no lo podía creer. Me recordó un poco cada vez que visitaba a Aquiles Nazoa, que se la pasaba también hablando mal de todo el mundo. Bueno, aquí tenemos a Daniel Lara Farías para nuestra terapia de gritos y de catarsis. Vamos a ver qué nos dice. Pero, ¿por qué tú asumes que yo voy a gritar? Tú hablas gritado. ¡Wow, wow, 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 wow! O sea, no estás gritando, estás haciendo como un perro. Bueno, me estás llamando perro, entonces. No, no te estoy llamando perro. Estoy tratando de explicar de una forma caricaturesca cuando tú... Exacto, me estás caricaturizando. O sea, tú has decidido tenerme a mí de payaso en este espacio. ¿Por qué razón? No sé cuál es la razón de tenerme a mí como payaso en este espacio. Yo no te tengo como payaso. Cuéntanos. ¿No tienes más nada que hacer hoy tú? Bueno, hablar contigo. Ah, ok. Ni siquiera hablar contigo. Escuchar. ¿A ti no te gustan los monólogos? No. ¿No te gustan los monólogos? Pero este espacio es para escuchar. Te dejo el espacio para que hagas tu primer monólogo en vivo. Que se regrese, ya verán. Mientras tanto, yo voy a leer este libro. ¿Dónde voy? ¿Por dónde es que voy? Aquí. Esto es para entender a la gente. Este libro se llama El psicoanalista. Estoy como lo que están esperando la intervención yanqui. Pero es que usted todavía está aquí. Sí, pero ya me voy. ¿Ya se va? Estaba haciendo una terapia del silencio. Aquí tenemos, señores, a Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel, ¿de qué quiere usted hablar hoy? Quiero preguntarte, ¿tú lloraste cuando Chávez murió? Que si lloré cuando Chávez murió. Sí, que si lloraste la muerte de Chávez. Cuando Chávez murió. No, pues pregunto, yo lloré. ¿Lloraste de alegría, será? No. De verdad me dio sentimiento saber que mi generación tuviese que vivir lo mismo que vivió la generación de mis abuelos, que vivieron la dictadura de Gómez y lo vieron morir en su cama tranquilamente.
Y eso me puse a pensar en eso y me conmovió. No por Chávez, sino por mis abuelos. Pero porque, es que Chávez no murió tranquilamente. Chávez murió exactamente enfermo y sin poder hablar siquiera. Bueno, pero murió en libertad, impune, dejó millonarias a sus familias, a su entorno, un país destruido. Por lo tanto, yo creo que se fue liso. Yo creo que él pagó en vida parte de las maldades que hizo y de los asesinatos. Bueno, una minúscula parte. Tú no estarás comparando la dictadura de Gómez con la dictadura de Chávez. No, estoy comparando el hecho de que una persona que ejerció el poder sin mayor oposición eficaz para sacarlo del poder se haya muerto en el poder. Eso es todo lo que estoy comparando. Obviamente Gómez tiene luces y sombras, pero no era narcotraficante, ¿no? Y eso ya por ahí, aparte de eso, hay una obra tangible e intangible de Gómez, que pasado ya 100 años de su arribo al poder, creo que se puede evaluar con seriedad. No, creo que la unificación del país, la unificación física del país, la creación de instituciones que de alguna manera perduran en el tiempo. El Estado Nacional venezolano nace con Gómez. O sea, que no había un Estado-nación constituido hasta que durante el periodo de Gómez eso se logró. No porque Gómez haya sido un superhombre, sino porque las circunstancias así lo decidieron. Quizás hubiese estado otro, también se hubiese hecho lo mismo, pero le tocó a Gómez y eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí, quizás estuviera otro y hubiera hecho lo mismo, no lo sé. Pero creo que el mejor análisis de lo que fue el gobierno de Gómez lo hizo en vida en una carta que le escribió el general Gabaldón desde Santo Cristo a su hacienda, a Gómez, diciendo, bueno, usted hizo tal cosa y tal cosa, pero creo que ya es hora, ya que se pacificó el país, ya que se unificó el país, ya que se empezaron a hacer las carreteras para que el país estuviera unido, todo eso se lo debemos a usted, bla, 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 pero ahora es el momento de cambiar, ¿no? Y eso le valió, por cierto, la persecución, porque al fin y al cabo era un dictador que ansiaba el poder, pero dictador que hizo cosas. Pero ¿qué hizo Chávez Frías? ¿Qué hizo? Destruir, no destruir. Bueno, fíjate que en realidad, si hacemos una revisión crítica de lo que es el chavismo, y yo creo que lo hemos hecho antes, Napoleón, que es que hay una necesidad imperiosa de la sociedad venezolana de volver sobre sus pasos andados y haciéndolo peor. Porque de lo que era Gómez, de lo que era Páez, de lo que fue en su momento, lo que fueron los Monagas, lo que fue Guzmán Blanco, lo que fue Pérez Jiménez y lo que luego fue Chávez, estamos hablando con las obvias diferencias entre ellos, sin querer demeritar ni hacer el juicio de valor, que luego lo haré. Hay que decir que todos ellos tienen algo en común, que se tomaron o llegaron al poder investidos de la necesidad de la sociedad venezolana de ponerse en manos de una mano dura cuando se les hace imposible a los civiles, a la sociedad civil y a la sociedad política la resolución de los problemas urgentes que tienen. Entonces, en ese momento, en vez de ponerse de acuerdo, en vez de buscar soluciones viables, consensuadas, y respetando las normas democráticas, llegan y caen en sacar el golem militar, invocar al monstruo militar, al demonio militar y entregarle todo el poder. Y luego después de eso no hay manera. Hay uno que ha salido bien para el país cuando se hacen las sumas y las restas. Yo creo que los 27 años, fíjate que aquí se evalúa la democracia como se evalúa. No hubiese, para quienes creen que los 40 años de democracia fueron algo sumamente positivo para el país, sin dudas, hay que decir que esos 40 años de democracia no hubiesen sido posibles sin los 27 años de la dictadura de Gómez. Para empezar, porque no hubiesen tenido un país que gobernar. Porque ¿qué era Venezuela antes de Gómez? Bueno, un territorio de montonera.
Una cosa donde no había, donde ni siquiera la nación, usted buscaba, y eso está en los relatos, aparte de eso, está en los relatos de gente que uno conoció. O sea, mis abuelos vivieron en esa época. Durante el periodo previo a la llegada de Gómez al poder, no había identificación nacional. El que era andino era andino. Y el andino no sabía cómo hablaba el carupanero. Y viceversa. No había conciencia nacional. El que estaba en Cumaná no sabía dónde demonios quedaba el Esequibo, ni qué tenía eso que ver con su vida. O sea, el decirse venezolano se debió en buena parte a los 27 años de dictadura de Gómez. Cuando se acaban los caudillismos regionales, cuando se acaban las montoneras alrededor de un taita buscando armar revueltas permanentes, ahí se acaban esas cosas. De allí viene todo lo demás. Esos 27 años terminan con un saldo a favor del país. Los 10 años de Pérez Jiménez, de alguna manera, también terminan con un saldo a favor del país en cuanto a la obra física y en cuanto al orden. Sin embargo, cuando se hacen las sumas y las restas, el gobierno de Pérez Jiménez termina en rojo por el manejo, cosa que muy poco se discute, por cierto, por el manejo deficiente del tema económico, que fue el que finalmente saca a Pérez Jiménez del poder. El endeudamiento reiniciado durante su gobierno, después que Gómez había cerrado el capítulo de las deudas. Convertir la riqueza petrolera producto del boom a raíz de las guerras de Corea, de la guerra de Corea, convertir ese dinero, lo mismo que se hizo siempre, lo mismo que hizo Carlos Andrés, lo hizo Pérez Jiménez, gastarse el dinero, endeudarse, montarse en proyectos faraónicos que al final, cuando se bajan los ingresos, termina convirtiéndose todo el país, la economía nacional se termina convirtiendo en una pesadilla. Eso deja en rojo el saldo de Pérez Jiménez, sin contar su enemistad con las libertades. Y los 40 años de democracia pudieron haber tenido un saldo maravilloso, si no fuese porque gracias a los graves errores cometidos durante 40 años, tuvimos a Chávez. Es la representación del fracaso de los 40 años de democracia. Porque Chávez fue criado en democracia, estudió en las escuelas de la democracia, fue a los liceos de la democracia, vivió los gobiernos democráticos, entró a las Fuerzas Armadas, le dieron el sable a las Fuerzas Armadas, lo dejaron conspirar en la democracia. Por lo tanto, aquí hay un poco de gente que no ha contado debidamente su historia en cuanto a las consecuencias o a las causas de la llegada de Chávez al poder. Entonces, tío, yo te digo que no hay nada bueno que sacar del chavismo. Pero toda esa bonanza que en parte se la debemos a Gómez porque unificó el país, en parte se la debemos a López Contreras y Medina, que heredaron una dictadura y no se convirtieron en dictadores, sino empezaron a abrir... bueno, porque no los dejaron. Bueno, y dejaban a Gómez, ¿lo dejaron o no lo dejaron? Gómez, 27 años, Gómez murió de aburrimiento en su cama. Tampoco nos pongamos aquí románticos. Bueno, no, pero López Contreras y Medina habían heredado una dictadura y podían haber sido dictadores como Gómez o peores, porque Chávez Frías heredó una democracia en crisis, pero una democracia, y lo convirtió en una dictadura decadente, ni de derecha ni de izquierda, la decadencia total.